Bienvenidos a nuestro programa Contabilidad Especial 2016. El tema a tratar es Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia, AFP. Para dar inicio a nuestro programa, ahondaremos sobre las administradoras de fondos de pensiones y cesantías de Colombia. Las AFP son sociedades de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, constituidas con el objeto social exclusivo de administrar fondos de pensiones obligatorias, fondos de cesantías y fondos de pensiones voluntarias. Las sociedades que administren fondos de cesantías también pueden manejar simultáneamente fondos de pensiones previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 en su artículo 90. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías y los fondos de pensiones y cesantías no son lo mismo, debemos de tener muy claros estos dos conceptos. Las AFP son sociedades constituidas con el único objetivo de administrar los recursos que no son de su propiedad, es decir, de los afiliados. Cuenta con un personal especializado y con la permanente supervisión del gobierno a través de la Superintendencia Financiera. De otra parte, los fondos de pensiones son un patrimonio autónomo de los afiliados y es totalmente independiente de las administradoras, pues existe separación patrimonial y contabilidad diferente, lo que nos quiere decir que en cualquier momento podemos conocer si un bien o recurso pertenece a la administradora o pertenece a la afiliada. Las AFP ofrecen servicios de pensión obligatoria, que es un pago que obtienen las personas afiliadas al Sistema General de Pensiones, que tiene como fin el amparo. Esta se obtiene a través de la afiliación a una administradora de fondos de pensiones y cesantías. Este pago se financia con las cotizaciones obligatorias que realizan los trabajadores en su vida laboral. Cesantías son una prestación social de carácter obligatorio que debe ser liquidadas anualmente por el empleador al empleado. Equivalen a un mes de trabajo por cada año laborado y son consignadas al fondo de cesantías donde éste se encuentra afiliado. El otro servicio son pensiones voluntarias, que es un ahorro voluntario. Su pago es periódico y permite invertir capital de forma segura y productiva. Las entidades autorizadas por el Estado es el Fondo Nacional de Ahorro, que es aquel que maneja las cesantías, y Colpensiones, que es aquella que se dedica a las pensiones. Y las entidades privadas autorizadas en Colombia son Colfondos, Protección, Olmutual y Porvenir S.A. Para entender mejor el tema, tenemos una gran invitada, la asesora comercial de Porvenir, Jenny Rosso. Bienvenida, Jenny. Háblenos sobre Porvenir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacida de poderles colaborar en este trabajo. Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías del sector privado más sólido a nivel nacional. Hace parte del Grupo Financiero Aval, del cual también hace parte el Banco Bogotá, el Banco de Occidente, Ave Villas y el Banco Popular. ¿Cómo pueden afiliarse las personas a Porvenir? Bueno, el aporte a pensión obligatoria se puede hacer de manera independiente o como empleado. Como empleado, pues obviamente es cuando se hace parte de una nómina y por medio de la empresa se hace el aporte. De manera independiente hay unos mecanismos que permiten hacer el pago, no obliga a hacer el pago periódicamente, no genera moras, bueno, tiene unas condiciones especiales, pero todos son aportes para pensión obligatoria. ¿Cómo las personas pueden cobrar las pensiones y qué requisitos necesitan? Bueno, para el tema de pensión se manejan varias opciones dependiendo de las circunstancias, cuando se es por vejez o por sobrevivencia. Hablamos de sobrevivencia cuando soy yo, ejemplo, la esposa de una persona que falleció y yo voy a reclamar la pensión de esa persona. Los requisitos, los mecanismos, la atención se hace de manera directa en las oficinas que solamente funcionan en las ciudades principales, aquí pues en Norte de Santander, solamente para Cúcuta. Y los requisitos todos aparecen en la página web. Básicamente pues hay que presentar registro civil, cédula de ciudadanía y dependiendo del caso por el que se hagan la reclamación, pues documentos que certifiquen el parentesco con la persona con quien por medio de quien se hace la solicitud. Es importante tener claridad en que la afiliación al fondo de pensiones se hace una sola vez en la vida. En adelante solamente son traslados lo que se hace de un lado a otro. Importante tener en cuenta, cuando yo me voy a trasladar de un fondo de pensión privado a otro privado, pues son unas restricciones menores.
Cuando yo estoy trabajando, estoy afiliada a Colpensiones y me quiero trasladar a un fondo privado, debo 5. Me afilié por primera vez en la vida a Colpensiones, debo esperar 5 años para pasarme a un fondo privado. ¿Okay? Cuando yo estuve en un fondo privado primero, me pasé a Colpensiones y luego Colpensiones me voy a volver a otro fondo privado, debo esperar por lo menos 3 años. ¿Listo? Es importante que tengamos información sobre eso porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en un fondo privado, los recursos que se están ahorrando, como ustedes lo mencionaron, tienen un rendimiento y tienen un control diferente. En Colpensiones no se trabaja de esa manera. En Colpensiones trabaja solamente el número de semanas de cotización sin rentabilidades. Entonces, cuando yo me estoy trasladando de un fondo privado a Colpensiones, estoy perdiendo la rentabilidad que han tenido esos recursos durante el tiempo que yo he estado afiliado. ¿Cuál es la diferencia que existe entre Colpensiones y los fondos privados? Bueno, diferencias hay varias, la más relevante es el tema de la rentabilidad. Cuando yo tengo mi ahorro pensional en un fondo privado, mi ahorro se está rentabilizando permanentemente. Cuando yo estoy en Colpensiones, pues no se rentabiliza. ¿Por qué no se rentabiliza en Colpensiones? Es otra diferencia. Colpensiones es un fondo común, donde todas las personas están aportando y de ese mismo dinero se saca para pagar. Entonces, ocurre en la actualidad de que pues, la mayoría de las personas están aportando salarios mínimos y de ahí se saca para pagarle a los expresidentes, a los exmagistrados y demás. Entonces, como es una sola bolsa, es más del dinero que sale que el que está entrando. ¿Listo? Cuando estamos en un fondo de pensión privado, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener el control independiente. Entonces, si tú estás afiliada, vas a tener una cuenta a tu nombre con un número de cuenta como las cuentas bancarias que vemos normalmente, donde se van a llevar el control de tus semanas de cotización, más el capital que has aportado, más la rentabilidad que ese capital ha tenido. ¿Listo? Entonces tú tienes el control sobre eso. ¿Qué es Porvenir Inversiones y cómo funciona? El tema de Porvenir Inversiones funciona diferente. Tenemos un personal especializado para el tratamiento de esos recursos. Son aportes que se hacen adicionales al aporte de pensión obligatoria. Es decir, yo soy empleada y por ser empleada hago mi aporte de pensión obligatoria y adicionalmente genero unos recursos que pago periódicamente a Porvenir y ellos tienen un tratamiento de rentabilidad diferente a lo que tiene el de pensión obligatoria. Para terminar con esta pequeña entrevista, ¿qué son cesantías y para qué se crearon? Bueno, las cesantías, como ustedes lo mencionaron anteriormente, es un fondo que se crea con el fin de respaldar el tiempo de cesación o el tiempo en el que no se trabaja. Adicionalmente, pues se puede utilizar para hacer compra de vivienda, para hacer remodelación de vivienda o para educación. Puede ser del afiliado o puede ser de un hijo pues, que requiera el servicio. Básicamente, pues ustedes hablaron ya de cómo funciona, el valor que se recibe es un salario por un año laborado completamente. Cuando se trabaja medio año, pues se recibe medio salario. ¿De qué manera se funciona? La empresa para la que yo trabajo, por ejemplo, hace el aporte de cesantías y lo consigna por venir. Esa empresa es la que se hace responsable de la utilización que yo le dé a ese recurso. Es decir, yo le debo decir a la empresa a la que yo pertenezco si yo esas cesantías las voy a usar para la compra de vivienda, para remodelación o para educación. ¿Listo? Después de que la empresa autorice el retiro de esas cesantías, pues simplemente me dirijo al fondo de pensión y hago la solicitud. Hay unos mecanismos virtuales y por teléfono que son muy prácticos para poder hacer el retiro. Queremos dar las gracias a la asesora comercial de Porvenir por aceptar nuestra invitación y aclarar ciertas dudas acerca del tema que tratamos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, con todo gusto lo realizamos, el trabajo desde nuestra empresa siempre ha sido así, con mucho gusto. Pues quiero aprovechar el espacio para invitarlos para que ustedes, sobre todo que están jóvenes, empiecen a cambiar los paradigmas. Una de las cosas que más afecta el tema social en este sentido, hablando de seguridad social, específicamente de las pensiones,
es que la mayoría de las personas tomamos la decisión del fondo pensional basados en la experiencia. Entonces a mis papás, mi mamá tuvo una pensión del Seguro Social, que es lo que antes, el Seguro Social es lo que ahora es Colpensiones. Entonces decidimos meternos a Colpensiones porque ahí se pensionó mi mamá, o porque mis papás me dijeron que eso es lo del gobierno, es lo del gobierno, y pues resulta que las condiciones actuales son diferentes. Ustedes que son jóvenes, que tienen el poder y la capacidad de adquirir el conocimiento y tomar decisiones basadas en la realidad del momento, pues me parece maravilloso que puedan tener estos espacios para que se instruyan y puedan tomar mejores decisiones.